Buenos días a todos, chicos y chicas. Hoy vamos a hablar des endroits de la ville, es decir, les endroits son los lugares de la ville, de la ciudad. La explicación de hoy tiene como intención que podamos crear textos pequeñitos o conversaciones en las que preguntemos dónde está una persona y que cuando nos contesten esa persona esté en un lugar de la ciudad. Por ejemplo, ¿dónde está Pedro? Pedro está en el colegio. A su vez, una vez que nos hayan respondido esto, podamos nosotros preguntar ¿y dónde está el colegio? Y que nos digan, pues, con respecto a otros edificios de la ciudad, ¿dónde está el colegio? Por ejemplo, el colegio está al lado de la plaza. Bueno, pues una vez que tenemos esto más o menos claro en español, vamos a pasar a la explicación en francés. Una de las palabras más importantes de esta unidad va a ser où, que significa dónde, ya que nos va a servir para construir las preguntas. La primera pregunta que vamos a formular va a ser ¿dónde estás tú? ¿Vale? Pongamos que yo llamo por teléfono porque he quedado con alguien y no lo encuentro y entonces digo, oye, ¿dónde estás? Bueno, pues ese ¿dónde estás? Va a ser où y ahora sujeto y verbo como siempre. Eso se llama orden canónico, ¿vale? Es decir, où tu es. Esto significa textualmente ¿dónde estás? Como ya hemos estudiado, esta misma pregunta se puede formular de otra manera, que sería, por ejemplo, où es tu, que sería la inversión de sujeto. Sencillamente, como su propio nombre indica, hemos puesto el sujeto detrás y el verbo delante, no olvidándonos del guión, ¿vale? Es decir, où es tu. Y también tenemos otra manera de preguntarlo, exactamente igual, que es con la partícula est que, es decir, où est que tu es. Recordad que cuando usamos la partícula est que, volvemos al orden normal, al orden canónico, es decir, primero el sujeto y luego el verbo. Y con esto tenemos formulada la primera pregunta, es decir, ¿dónde está la persona? Como es normal y hemos visto ya muchas veces, si queremos preguntar por otra persona, es decir, si queremos cambiar el pronombre del sujeto, por ejemplo con el vous, pues evidentemente este nos va a tirar del verbo que va a tener que cambiar también para poner el et. Es decir, voy a borrar aquí un momentito para poner el mismo ejemplo, pero con otro sujeto. Por ejemplo, où vous êtes, es decir, ¿dónde estáis vosotros? O où êtes-vous, que sería la misma pregunta, pero con inversión de sujeto. Y con la partícula es que sería où est-ce que. Y ahora el orden canónico, ¿sí? Vous êtes. Si yo quiero preguntar con otra persona, por ejemplo, voy a poner con ella, entonces va a ser où elle est. Si quisiéramos hacer con orden inverso, sería où est-elle, que no se nos olvide el guioncito en medio. Y por último, si usamos la partícula est que, pues sería où est-ce que. Aquí evitamos poner la E, porque empieza por vocal, el E. Perfecto. Una vez que tenemos clara la manera de hacer la pregunta, vamos a elaborar la respuesta. Para ello, os pongo una lista del vocabulario que vamos a usar en esta unidad. Es decir, como vamos a preguntar dónde está ella, por ejemplo, y vamos a responder en la cafetería, pues evidentemente hay que saberse el vocabulario. Os recomiendo que en este momento pauséis el vídeo para poder copiar el vocabulario si no lo habéis copiado bien en clase. Una vez hecho esto, echamos el vocabulario para un ladito y vamos a empezar con las respuestas. Si la pregunta es ¿dónde estás tú?, que es el primer ejemplo que pusimos, où tu es, la respuesta evidentemente va a ser con yo. Por lo tanto, pongamos que voy a estar, que digo yo, en el cine, ¿vale? Entonces, la respuesta va a ser je suis, conjugando bien el verbo. Y ahora, la parte de la gramática que vamos a ver ahora, que es en el cine. Es decir, en español usamos la preposición en francés vamos a usar otro tipo de preposición, y luego pondremos el vocabulario, cinéma. Si hacemos otra pregunta, esta vez con el sujeto, por ejemplo, vous, y cambiamos a orden inverso, por ejemplo, sería où êtes-vous, la respuesta, evidentemente, si la pregunta es con vous, la respuesta va a ser con nous. Conjugamos bien el verbo, nous sommes, nosotros estamos. Aquí en español pondríamos la preposición en, y pongamos que estamos en la plaza, pues pondríamos el vocabulario place. Como ya digo, la peculiaridad aquí es que vamos a estudiar ahora qué preposición vamos a usar en lugar del en español. Pero todo lo demás son estructuras que hemos estudiado, es decir,
Si la pregunta es tú más un verbo conjugado, pues la respuesta tiene que ser je conjugando de manera correcta el verbo. De la misma manera, si la pregunta es con vous, aquí hay inversión de sujeto, por eso el vous va detrás. Repito, si la pregunta es con vous y el verbo está bien conjugado, pues lógicamente la respuesta va a ser con nous, conjugando de manera correcta también el verbo. Es decir, esto ya lo hemos visto. Y luego la parte de vocabulario, que no es ni más ni menos que estudiárselo, ¿vale? Como podemos ver aquí en la listita. Bueno, pues vamos a estudiar ahora cómo se dice esta preposición en francés. Para ello, desplazamos esta opción un poquito hacia la izquierda y os digo que la preposición que vamos a emplear en francés como si fuese la preposición en español va a ser la preposición a. Es importante que os fijéis que la a tiene un acento grave que la hace diferenciarse de la tercera persona del singular del verbo avoir. Es decir, el verbo avoir, il a, no lleva tilde. Sin embargo, como tilde diacrítica, se emplea ese acento para diferenciar ambas palabras, que se pronuncian igual, pero que se escriben diferente para diferenciar, repito, sin tilde el verbo avoir, con tilde la preposición. Bueno, pues dicho esto, quito un momentito la rayita y quito también el verbo avoir para continuar. La preposición a tiene dos posibilidades para emplearse. Si yo voy a usar un nombre propio, ¿vale? Como por ejemplo, yo voy a estar en una ciudad, por ejemplo, como Sevilla, voy a usar a y el nombre propio directamente. Por ejemplo, a Sevilla, si es un pueblo, a Camas, y si es un barrio, a Santa Clara. Pongo aquí el vocabulario, que también es de esta unidad. Ville, que sería ciudad. Village, que sería pueblo. Y quartier, que sería barrio. Bueno, pues cuando nosotros vamos a usar la preposición en español en, repito, con una ciudad, un pueblo, un barrio o menos, vamos a usar la preposición a. Si son nombres propios, a seguido directamente del nombre. Pero si lo vamos a usar con nombres comunes, como por ejemplo en español yo estoy en el colegio, en la plaza, en el supermercado, en español ponemos un artículo. Bueno, pues en francés vamos a tener exactamente lo mismo. Es decir, vamos a tener la preposición a más el artículo que corresponda. Por ejemplo, pongamos que voy a estar a le collège. Estoy en el colegio y aquí aprendemos o repasamos, como el año pasado, nos damos cuenta que a más le no existe en francés y que por lo tanto vamos a tener el artículo contracto o. Si fuese un sitio femenino, por ejemplo, a la se permite perfectamente, por ejemplo, a la place, que salió antes. Si voy a poner un sitio que empiece por vocal o por h y que sea singular, por ejemplo, voy a tener a L apóstrofe, como por ejemplo al hospital. Y si tengo un lugar plural, ya sea masculino o femenino, voy a tener a más le, por ejemplo, parc. Estoy en los parques, pero recordamos como el año pasado que este artículo más preposición tampoco existe porque lo que nos vamos a encontrar es el plural o. Es decir, si hago un pequeño cuadrito de resumen, nos vamos a encontrar que cuando usemos la preposición a para lugares comunes, como tenemos que añadirle el artículo, nos vamos a encontrar con el pequeño cuadrito este. Repito, o para el masculino singular, a la para el femenino singular, a l apóstrofe para el masculino y el femenino singular que empiecen por vocal o h, por eso pierde la e, y el plural, ya sea masculino o femenino, o. Vamos a hacer una pequeña actividad en la que yo digo, por ejemplo, que estoy en el restaurante, je suis restaurant. Como restaurant es masculino singular, el artículo contracto que vamos a usar es o. Es decir, je suis au restaurant. Por ejemplo, ella, él, ella está. Y vamos a poner un lugar femenino. Por ejemplo, catedral. Catedral. Como es un lugar femenino singular, vamos a usar a la.
pongamos, por ejemplo, que ahora somos nous sommes, y vamos al lugar, por ejemplo, como hotel, que es masculino singular, pero que empieza por H. Por lo tanto, vamos a emplear la preposición a el apóstrofe. Para que quede más nativo, la pronunciación no es nous sommes à l'hôtel, sino que la L se pega a la O, ¿vale? La H recordad que es muda, por lo tanto es nous sommes à l'hôtel. Como si la palabra hotel tuviese una L dentro de su propia palabra, es decir, nous sommes à l'hôtel. Y por último, si tenemos una frase en la que, por ejemplo, son ils, del plural, ils sont, y ahora vamos a poner un lugar que esté en plural, por ejemplo, pongamos que está en unos jardines, ¿vale? Jardin, lo ponemos en plural. Como estamos ante una palabra masculina, aunque daría igual si fuese femenina, pero que está en plural, vamos a usar O. Os recuerdo que la A, la U se pronuncia O, y la A, la U y la X, es decir, el plural, se pronuncia exactamente igual, O. Por lo tanto, no habría diferencia de pronunciación entre el singular y el plural. Por favor, evitad decir AU, que queda bastante feuchillo. Ahora voy a poner una pequeña actividad. Os recomiendo que pauséis para ver la actividad, la hagáis vosotros y 5 segunditos después pongo la solución. Vaya la solución, así que espero que la hayáis hecho bien. Bueno, pues la solución es muy sencilla. Stade es masculino singular, por lo tanto, vous êtes au stade. École es femenino singular, pero comienza por vocal, por lo tanto, ils sont à l'école. Café, masculino singular, nous sommes au café. Rivière, femenino singular, por lo tanto, il est à la rivière. Y banque, aunque en español es masculino, en francés es femenino, aquí lo importante es la S. Puesto que al estar en plural, ya sea masculino o femenino, el artículo contracto es el mismo, es O. Bueno, pues espero que os haya salido bien la actividad y con esto terminamos esta parte. Y ahora vamos a ver rápidamente la otra parte de la conversación, que sería, yo ya he preguntado ¿dónde estás tú? Me has contestado estoy en el banco. Vamos a poner el ejemplo. Où tu es? Où tu es? ¿Dónde estás? Je suis. Hemos dicho que banque en francés era femenino, por lo tanto, ¿qué artículo pondríais? Efectivamente, je suis à la banque. Estoy en el banco. Pero es que resulta que yo no sé dónde está el banco. Entonces, claro, habéis indicado un lugar y ahora la pregunta siguiente sería, venga, muy bien, pero ¿y dónde está el banco? Bueno, pues la pregunta es sencilla. Où est la banque? Es decir, ¿dónde está el lugar este de vocabulario? Aquí podríamos poner où est la banque, où est le restaurant, où est la place, où est la boutique, où est le stade, où est la gare. Es decir, ¿dónde está el lugar que tú me estás indicando en el que estás tú? Claro, aquí no valdría decir el banco está en el banco, que sería la respuesta que tenemos aquí. Aquí hay que indicar dónde está el banco con respecto a otros edificios. Es decir, usando el vocabulario que voy a poner ahora mismito y que os recomiendo que pauséis el vídeo para copiar si no lo habéis copiado en clase. À gauche de es a la izquierda de, à droite de, a la derecha de, devant, delante, derrière, detrás, entre, cuando vamos a decir dos edificios, por ejemplo, entre le parc et la gare, ¿vale? Entre el parque y la estación, y à côté de, que significa al lado de, pero sin especificar si es a la derecha o a la izquierda. Sí es importante que os fijéis en la colocación de las palabras, puesto que à gauche va a llevar la preposición de, a la izquierda de, por ejemplo, la tienda está a la izquierda del restaurante, à droite de, lo mismo, pero en español decimos delante de, y ese de no se pone en francés, y detrás de, que tampoco se pone en francés. Entre no nos va a dar problemas en francés, porque en español tampoco lleva ninguna preposición, y luego al lado de, en francés, lleva el de, igual que en español. Por lo tanto, donde posiblemente más errores cometamos, sean estos dos, que tenemos tendencia como hispanohablantes a poner devant de, y no se dice en francés, o derrière de, y tampoco se dice. Bueno, pues si yo pregunto où est la banque,
que es la pregunta que habíamos formulado al principio, où est la banque, la respuesta va a ser la banque est, y ya depende del lugar en el que esté. Si os doy un planito, pues pongamos que evidentemente vamos a tener una cosa encima, otra cosa debajo, en un planito tridimensional. Pues vamos a decir, por ejemplo, la banque est à côté de l'hôtel. ¿Vale? El banco está al lado del hotel. Otra respuesta posible, pues por ejemplo, la banque est derrière la gare, detrás de la estación. O por ejemplo, la banque est à droite de... ¿qué digo yo? Ah, mira, por ejemplo, esto nos viene muy bien. Para poder repasar una cosita. De le café. Y os recuerdo que de le, lo vimos el año pasado, no existe. Y de la misma manera que antes teníamos que a más le era o, pues de más le es du. Bueno, pues básicamente esto es lo que estábamos viendo nosotros como conversaciones. Voy a poner ahora otro pequeño ejercicio, así que me parece interesante que lo pauséis, lo intentéis hacer vosotros y en 5 segunditos se corrige. Aquí está la actividad, pausad el vídeo y la corregimos ya. A ver, le café est, y ahora detrás, el vocabulario es derrière, derrière, y ahora como vamos a usar la preposición de y tenemos que poner el artículo le, después vamos a poner vocabulario supermarché, supermarché, nos tenemos que acordar que esto está mal, porque aunque la estructura la hemos realizado correctamente, de y le hacen el contracto du. Siguiente, la gare est a la derecha del banco, vamos a encontrarnos a droite, vamos a poner la preposición de, pero como banco es femenino, de la, está perfecta, la expresión está, y luego banque. A droite de la banque. L'école est, y ahora delante el vocabulario es devant, devant. Cuidado que aquí los españoles, o los hispanohablantes, tenemos tendencia a decir devant de, este de no se pone. L'école est devant la cathédrale. Le pont est a la izquierda, por lo tanto, a gauche de. Luego vamos a poner el hôpital, así que aquí no hay ningún problema el de la apóstrofe. El problema es con de más le, que hemos dicho ya que es du. Y luego el cine está, ¿vale? Le cinéma est entre, vocabulario, entre, y ahora ponemos los dos lugares, ¿vale? Le parc et l'hôtel. Pues ya está. Ahora esto lo que habría que hacer es practicarlo mucho en clase y ya veis que no tiene ninguna dificultad. Venga, chicos y chicas, hasta luego.